A ver si comienza. Sí, bueno, esta entonces es la clase número 5, la sincrónica correspondiente a la clase número 5, que se llama En la dinámica del universalismo. Y como muy bien cita el compañero Paul, ¿cómo llegamos, cómo llegaron estos cambios del capitalismo? Si, a ver si nos deja presentar. A ver. Muy bien. Díganme si se ve la ficha. Sí, ahora sí. Bueno, Sí, profe. bueno. Vamos a repasar un poquito unos conceptos, cómo se genera el capitalismo industrial, ¿no es así? Todos lo sabemos, con la revolución industrial, la máquina a vapor, la invención de James Watt de la máquina a vapor y su aplicación a la industria, ¿se acuerdan? A los telares. El modo de producción en fábricas, con roles establecidos en la industria, es anterior a la revolución industrial. La máquina a vapor lo que va a hacer es acelerar estos procesos y una ampliación de lo que es la industria. Para el funcionamiento de la máquina a vapor hubo una explotación masiva de los yacimientos de hierro y de carbón, en primer lugar en Inglaterra, en la cadena Penina. Estos yacimientos de hierro y carbón se explotaban desde la antigüedad, pero de manera masiva y de manera industrial se van a explotar a partir de la revolución industrial. La máquina a vapor, como ya sabemos, se aplica no solamente a los telares, sino también a los ferrocarriles, haciéndose el transporte mucho más veloz, y a los barcos a vapor. Esto hizo, en primer lugar, que el transporte deje de depender del estado del tiempo y de las condiciones físicas. Los caminos de tierra hacían que cuando lloviese, el transporte de mercaderías fuese, o de pasajeros, fuese realmente muy complicado, sobre todo en un país como Inglaterra, donde las lluvias son abundantes, copiosas y casi todo el año. El invento del ferrocarril y la máquina a vapor adaptada al ferrocarril hizo que ya las contingencias climáticas no obstaculizaran el transporte de personas y de mercadería. Lo mismo pasó con el barco a vapor. Ya el barco no va a depender de las condiciones climáticas, sino que se va a viajar con mucha más seguridad. Inglaterra lo que va a hacer en esta revolución industrial va a salir a la búsqueda de nuevas fuentes de materias primas y de nuevos mercados. Por eso aparece la segunda etapa de la colonización. Es que esto ya lo vimos en clases anteriores. Sobre todo es una etapa donde Inglaterra pierde la colonia de Estados Unidos y conquista la colonia de la India, lo que hoy es India, Pakistán y Bangladesh. Es decir, era más grande que la India actual. El algodón que se producía en Estados Unidos, que Inglaterra lo obtenía de Estados Unidos, ahora, a partir de la Revolución Industrial, lo va a obtener de la India. La máquina de vapor también se va a aplicar al campo. Entonces, el arado con bueyes o la cosechadora con bueyes va a ser reemplazado por un arado con un tractor a vapor y una cosechadora a vapor. Con lo cual, el campo va a requerir menos mano de obra y se van a producir migraciones desde el campo, las zonas rurales de Inglaterra, hacia Londres. Para la revolución industrial, Londres va a ser la ciudad más grande del mundo. Hoy es la ciudad más grande de Europa nada más, pero en ese momento, para la revolución industrial, Londres va a ser la ciudad más grande del mundo. Toda la mano de obra agrícola que las ciudades inglesas, Londres, Manchester, Birmingham, Liverpool, no van a poder absorber, van a migrar a América.
El caso de Irlanda es un caso muy particular porque Irlanda fue expoliada de recursos en esta época. Esto va a provocar una crisis en el campo muy grande, y cuando ocurre a mediados del siglo XIX una peste en la papa, que era el principal alimento de los irlandeses, bueno, va a provocar una hambruna muy grande en Europa, pero sobre todo en Irlanda, donde muere casi la mitad de la población, y muchos de los que no murieron, de los que sobrevivieron a esa hambruna, sobre todo los más jóvenes, migraron a Estados Unidos. Ahí esos irlandeses que migran a Estados Unidos van a formar el primer contingente de migración y más importante de Estados Unidos, junto con la italiana, que será posterior, y van a trabajar en la industria en Estados Unidos. Estados Unidos, una vez que se independiza, sufre una guerra civil a mediados del siglo XIX. Estados Unidos elige el modelo industrial. Entonces, a mediados del siglo XIX, la hambruna en Irlanda provoca la migración de jóvenes irlandeses a Estados Unidos a trabajar en las nuevas industrias que surgen en Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Va a haber un gran crecimiento de los centros urbanos, esto ya lo hablamos. El telégrafo va a acompañar a la expansión del ferrocarril. El telégrafo va a ser el primer medio de comunicación instantánea que aparezca en el mundo. Si nosotros visitamos alguna vieja estación de ferrocarril de la provincia de Buenos Aires, vamos a ver que está la oficina del telegrafista y podemos llegar a ver todavía algunos postes de telégrafo que acompañan a las vías del ferrocarril. Se va a producir una división internacional del trabajo entre países productores de materias primas, como es el modelo que va a imperar en la Argentina, versus países industrializados, como va a ser el modelo que va a imperar en Estados Unidos. Esta división internacional del trabajo va a provocar migraciones internacionales. En Estados Unidos se va a dar la segunda revolución industrial, o la segunda etapa, también llamado, de revolución industrial. ¿Por qué se va a caracterizar? Porque se descubre petróleo en el área de los Apalaches. Hierro, carbón más petróleo. Allí va a surgir la primera área industrial de Estados Unidos. Después surgirá la segunda área industrial en los Grandes Lagos. Se va a utilizar masivamente el petróleo como combustible, y la industria automotriz, la metalúrgica y la siderúrgica serán las industrias que den impulso a la segunda revolución industrial. Acá viene la pregunta del millón. ¿Y el automóvil, que es el protagonista de la segunda revolución industrial, dónde nace? Crip, crip, crip. A ver si alguien se acuerda cuál fue el primer automóvil. ¿No se acuerdan? Profe, puede ser que haya sido en Europa, no me acuerdo bien, pero creo que fue en Europa. Fue en Europa. Un alemán llamado Daimler será quien cree el motor a 4 tiempos, porque los ingleses intentaron llevar la máquina de vapor a los automóviles y no pudieron, es decir, a los carros eran en ese momento. No pudieron porque el motor reventaba. Es decir, tuvieron muchos accidentes en el intento de aplicar la máquina a vapor a los coches. Y un señor alemán, Daimler, dijo: vamos a cambiar el combustible. Utilizó un derivado del petróleo y inventó el motor a 4 tiempos. Se asoció con otro señor, Benz, para la comercialización del automóvil, y la fábrica hasta el día de hoy se llama Daimler-Benz. El Mercedes-Benz es el primer automóvil, es el primer automóvil comercial. Lo que sucede que, bueno,
el Mercedes-Benz era construido uno por uno, y era un automóvil, es al día de hoy un automóvil muy costoso, ¿sí? ¿Cómo se va a hacer expansión del automotor? A partir sobre todo de la crisis del año 1930, fue necesario aumentar el consumo en Estados Unidos. Entonces, Henry Ford decidió abaratar la manufactura de los automotores, que hasta ese momento eran artículos de lujo, estandarizarlos, venderlos más baratos, fabricarlos en serie, venderlos más baratos y otorgar créditos blandos para la compra de los automóviles. Pero sobre todo, les otorgó esos créditos blandos a sus propios obreros, con lo cual fue una estrategia de marketing, de comercialización, porque bueno, las personas veían que los obreros de la Ford manejaban automóviles, cuando eran artículos que manejaban solamente los empresarios. Entonces se empieza a difundir el automóvil abaratado por Henry Ford en los Estados Unidos. Sí, no sé si No, y alguien quiere aparte, comentar. sí, aparte también quería decir, profe, que este terminó siendo un modelo muy imperante, ¿no? Que primó en la época durante mucho tiempo, porque esto era de tal manera que alguno hoy lo analiza después de otras cosas, no por Fordismo y Toyotismo y unas cosas que otro va viendo, pero esto era como, wow, ese modelo en la época era lo ves, lo mejor que podías encontrar. En realidad el Ford fue habitualmente un auto estándar. No ha tenido las pretensiones de ser ni un Mercedes-Benz ni marcas posteriores como Audi, ¿no? En general, la innovación en la industria automotriz generalmente se da en Europa. Lo que se ha dado en Estados Unidos es trasladar esas innovaciones que nacen en Europa y masificarlas, abaratarlas y masificarlas. Profe, justo eso le quería comentar, que no es que fuera un producto tecnológico de primera línea, sino que No, fue algo barato, más justamente para que fuera masivo, dejando claro. de todos los lujos, primando la masividad de la venta del producto, ¿no? Exactamente, Ford apostaba a la masividad y de hecho sigue siendo una estrategia de Estados Unidos apostar a la masividad y a la difusión de los productos, ¿sí? El automotor va a venir acompañado, o esta segunda revolución industrial va a venir acompañada de un invento de Marconi, que es el telégrafo sin hilos y el teléfono. Lo que va a descubrir Marconi, que era un italiano, es la posibilidad de transmitir a través de ondas de radio. Entonces aparecen al mismo tiempo la radio, el telégrafo sin hilos y el teléfono. Es decir, la posibilidad el teléfono es la posibilidad de transmitir la voz a través de un cable. Y la radio fue el primer medio masivo de comunicación. Estos tres inventos fueron italianos, fueron inventos básicamente de Marconi y de otros ingenieros italianos, el telégrafo sin hilos, el teléfono y la radio. Inclusive Marconi inventó el control remoto, invento que la iglesia le pidió por favor que no difundiera porque tenía un aspecto satánico esto de poder mover objetos a distancia. Poco antes de la Segunda Guerra Mundial, en la década del 30, un escocés descubre que no solamente la voz se puede transmitir por ondas de radio, sino también la imagen. Y nace en el Reino Unido, antes de la Segunda Guerra Mundial, en la década del 30, la televisión. El desarrollo de la televisión quedó frenado por la guerra y va a hacerse masivo después de la Segunda Guerra Mundial. De esta época también es importante el crecimiento de otros centros industriales urbanos en la medida que la revolución industrial va haciendo expansión. Sobre todo en Europa Oriental, en Italia, en Estados Unidos y en América Latina. Y como ustedes muy bien señalaron, el Fordismo es típico de esta época.
Del Fordismo nos quedamos con esa, no solamente con la estandarización de la producción, la masividad en las ventas, sino en los roles fijos de cada persona en la cadena del trabajo. Y esos roles fijos de cada persona en la cadena del trabajo se va a ver replicado en la sociedad. Entonces van a aparecer roles fijos de las personas en la sociedad, ¿no? Entonces aparecen estas ideas de familia tipo, que en realidad es un invento del siglo XX, esto de la familia tipo, de mamá en casa con los chicos y del papá en el trabajo y como proveedor y los chicos que le hacen caso a papá y mamá y van a la escuela, ¿no? Este modelo es muy propio del siglo XX y sobre todo es un modelo muy propio de posguerra, de la segunda posguerra, de la década del 50. Bien, ahí le podemos dar la razón a Marx cuando decía que, digamos, profetizó que ese tipo de familia era una creación burguesa y tenía razón. No es que la familia sea burguesa, esa idea de familia tipo es una cuestión burguesa, ¿m? Y que no es propia de todas las épocas, sino sobre todo del mundo industrial. En 1900, a partir de la Segunda Guerra Mundial, comienza de a poco la tercera revolución industrial o la tercera etapa de la revolución industrial. Los alemanes habían creado una máquina para codificar mensajes. Esa máquina se llamó Enigma. Hay varias películas, una se llama La clave está en Enigma, donde tanto los ingleses como los estadounidenses se dieron cuenta de que había una máquina que codificaba mensajes, entonces querían encontrar la máquina que codificaba mensajes a fin de crear una máquina que descodificara esos mensajes, porque los mensajes los descodificaban personas, generalmente eran telegrafistas, radiotelegrafistas, que iban encontrando claves a medida que escuchaban las comunicaciones, encontraban el algoritmo y trataban de hacer, trataban de descifrar los mensajes. Una vez que se encuentra la máquina que codificaba, que los alemanes tenían para codificar, se empezaron a descodificar algunos mensajes, pero bueno, enseguida terminó la guerra y los ingleses sobre esa máquina que codificaba mensajes, empezaron a crear una máquina descodificadora y a partir de esa máquina descodificadora nace la computadora, que se basa en el sistema de numeración binario y justamente se relaciona con los algoritmos que componen la información. Esas máquinas, las primeras computadoras, se empiezan a utilizar en la década del 50. Acá las primeras máquinas IBM llegan a fines de la década del 50 a la Argentina. Se empiezan a utilizar enseguida para la administración y para los cálculos, porque simplificaban mucho el tratamiento de la información. Profe, Sí, Ahí aparece Clementina. lo escucho. Ahí aparece Clementina. Sí, ahí aparece Clementina, de esta época. Una computadora en la década del 50 ocupaba lo que sería el living comedor de una casa y un poco más, o el garage de una casa, ¿sí? Eran realmente máquinas muy grandes, funcionaba una válvula, porque se trataba de circuitos eléctricos que abrían y cerraban, el 1 y el 0. El tema es que, bueno, las válvulas se quemaban a cada rato o aparecían bichos que interferían o se metían dentro de las válvulas o dentro de las máquinas, los bugs, los bichos. Entonces tenía que ver, generalmente había una o dos personas que estaban permanentemente cambiando las válvulas de las computadoras. Las válvulas son como lámparas. A partir
de la década sobre todo a partir de la parte más fría de la Guerra Fría, fines de la década del 50, primeros años de la década del 60, se consideró a las computadoras como un bien estratégico y se desarrollaron en los centros de investigación de las universidades, a pedido muchas veces de las Fuerzas Armadas, y allí es que nace la red ARPA, que era una red que comunicaba agencias de innovación tecnológica. Aquí en paralelo ocurre la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En un primer momento la gana la Unión Soviética lanzando el primer satélite al espacio, el Sputnik, y después lanzará el Explorer, si mal no recuerdo, Estados Unidos. Pocos meses después. La idea de los satélites es que las transmisiones no dependieran de los cables y no dependieran de la curvatura terrestre, porque si bien Marconi había descubierto las ondas de radio hacía un siglo, la curvatura terrestre hace que las ondas de radio se pierdan en el espacio, porque las ondas de radio se expanden, diríamos, en línea recta. Entonces, a 150 kilómetros, las ondas de radio se pierden en el espacio. Cuando digo radio, digo AM, FM y televisión. Si fuera plana la Tierra, la radio podría llegar hasta la China, ¿no, profe? Exactamente, sí, perfectamente. Si la hacemos Ahora, ¿Cómo no es plana la Tierra? ¿eh? Sí, es curva. Quiero ver la cara de los extraterrestres cuando vean el programa de Tinelli, porque bueno, todas las ondas de radio que se generan y de televisión que se generan en la Tierra se pierden en el espacio exterior y alguien los puede ver si tiene un receptor. Y siempre digo lo mismo, quiero ver la cara de los extraterrestres cuando vean el programa de Tinelli. Bueno, fue posible entonces a partir de estos primeros satélites que lanzan la Unión Soviética a Estados Unidos, las transmisiones vía satélite. La primera transmisión vía satélite a la Argentina llega en el año 1969, el 20 de julio de 1969, cuando llega el hombre a la luna y se transmite la llegada del hombre a la luna. Bien, como dato de color, antes de las transmisiones vía satélite, los partidos de los mundiales o las peleas de box acá se veían con 3 o 4 días de retraso porque se filmaban en cine y llegaban a la Argentina en avión. La primera transmisión vía satélite recién se va a dar en 1969. Como dato, en 1973 aumenta el precio del petróleo, ocurre la llamada crisis del petróleo y a partir de 1973 el modelo de industrialización o de capitalismo industrial va a ir en declinación, lenta pero sin pausas a partir de 1973. Con lo cual la industria se tiene que reconvertir y ahí comienza a aplicarse los ordenadores o computadoras a la industria. Por ejemplo, la industria automotriz, que entra en crisis, va a encontrar una solución a la crisis reemplazando mano de obra industrial al obrero industrial por robots. Y va a comenzar en los sectores de la cadena de montaje que tenían riesgo para la salud, claramente la parte de cataforesis y la parte de pintura. Y después se va a ir reemplazando a los obreros en distintas partes de la cadena de montaje. Obviamente esto va a traer desempleo. ¿Profe? Sí. Entonces, si le tenemos que poner una fecha, un punto de partida, un origen de este nuevo paradigma científico, creo que lo denominaba así,
no, tecnoproductivo Tecnoproductivo. de Luhmerman. Comienza acá entonces, con la crisis del petróleo. Se origina acá, las causas más pesadas están acá. Después se fueron originando otras causas que se fueron acumulando, digamos, y derivando en este nuevo paradigma. Pero la causa más importante es esta, ¿no? El año de quiebre es 1973. Porque a pesar de que aparecían innovaciones tecnológicas, la industria se mantenía más o menos sólida, pero la crisis del petróleo en una industria que dependía para su funcionamiento de la energía derivada del petróleo, hizo que la industria dejase de ser rentable. Entonces, o la industria se reconvertía o la industria cerraba. ¿Qué pasó en la Argentina? En la Argentina, esta crisis del petróleo de 1973 se va a ver reflejada en 1975 con el Rodrigazo. Si ustedes, ahora que estamos en campaña electoral, escuchan, tienen ganas de escuchar a algún político, van a escuchar esta frase de una Argentina con menos del 10% de pobreza hasta 1975. Es cierto, porque funcionaba la industria, había casi un pleno empleo y había depende del lugar, había unos indicadores de pobreza menores, eran de un dígito, eran menores al 10%. A partir de 1973, en la Argentina crece la pobreza estructural. Y más allá de los gobiernos, acertados, desacertados, más allá de las políticas, hay un núcleo duro que se calcula en un 25%, que es muy difícil de erradicar con las políticas de gobierno de corto plazo. Sí, sí, es que si afectó a los países del primer mundo, los países centrales, arruinaron las economías de los distintos estados que no pudieron acomodarse, porque en realidad, si bien obviamente van a tener otra espalda para soportar la crisis, bueno, trasladando, por ejemplo, lo que hicieron fue eso, lo que sigue acá, ¿no? La deslocalización industrial. Hicieron esa estrategia para, digamos, de alguna manera reconvertir todo el sistema productivo. Pero Sí. nosotros, la Argentina, no sé qué alternativa o qué estrategia. Es más, la estrategia que adoptó fue la que adoptó los gobiernos militares, así que estamos en el horno. Y bueno, a ver, sí, alguien más quería hablar. Y la decisión de un economista, perdón, pero hay una decisión también económica, por eso se llama Rodrigazo. Celestino Rodrigo. Sí, pero después estuvo la aplicación de las recetas neoliberales por parte de la dictadura militar, que Exactamente. destruyó y desmanteló totalmente el aparato industrial. O sea, eso es una política de Estado tendiente a la destrucción del aparato productivo. Había que preguntarse por qué. Bueno, muy bien, muy bien. Paul es el que habla, ¿no? Sí. ¿Reconocí la voz? Sí. Ahí está el nudo gordiano del golpe del 76. El golpe del 76 no fue un golpe militar, sino que fue un golpe cívico-militar y el objetivo no era tanto el problema político que había, la lucha política que había en ese momento, sino que la clave está justamente en la aplicación del nuevo modelo que tenía que ver con las políticas neoliberales. Y para eso, eso no se podía hacer si había una continuidad de un gobierno civil, ya fuese ese gobierno de María Estela Martínez Cartas o si ella era, en septiembre del 76 iba a haber elecciones. Si había otro presidente elegido por el voto popular o inclusive si María Estela decidía renunciar y la presidencia le correspondía a Italo Luder, no era tan fácil de instalar ese modelo, sino que se necesitó, digamos, guardar a la población de alguna manera y sobre todo los militares se ensañaron mucho con dirigentes sindicales, sobre todo los que no formaban parte de la cúpula de la CGT, sino eran delegados de fábrica, etcétera, justamente porque había que imponer otro modelo
Hoy ya se sabe que esa fue la causa y no la contienda entre grupos políticos por un espacio de poder. Creo que incluso se puede ver en el año 73 una avanzada del plan con la caída de Allende por parte de Pinochet. Exactamente, eso ese avanzado ocurre en Chile, gracias por recordarlo, en 1973, y de hecho hubo un llamado de atención del socialismo chileno a la Argentina, diciéndoles no alienten un golpe militar porque lo que se viene es muy complicado. Lo que pasa es que la Argentina estaba acostumbrada a que en los golpes, ya voy Pablo, a que los golpes militares en realidad beneficiaban a grupos económicos, a grupos de poder, digamos, cada uno se llevaba una parte. El golpe del 76 fue muy diferente. Sí, Paulo. No, iba a agregar solamente que Allende como que había desafiado eso al nacionalizar los recursos, como el cobre, como las empresas mineras. Y bueno, ¿y qué le había pasado a Ilia con los contratos petroleros y con la idea de fabricar tecnología nacional? Y con el tema de las patentes de los laboratorios, digamos. Poco a poco, como un efecto dominó, todo lo que eran proyectos de industrialización local que tenían los países, por efecto dominó, poco a poco fueron cayendo. Fue el caso de Chile y después fue el caso de la Argentina. En Brasil, a pesar de que también sufrieron un golpe militar, el desarrollo industrial continuó. Eso es un dato llamativo. Seguramente hubo voluntad, quizás porque Brasil tiene una mano de obra barata y tiene una disponibilidad más grande de energía, probablemente haya sido elegido como un país para seguir desarrollando la industria, a pesar de que en la época de la dictadura militar, Brasil también bajó su producción industrial, que había sido floreciente en la década del 60 y del 50. Profe, acá es cuando Sí. también nace, digamos, la China moderna, donde, digamos, la crisis lo que provoca es eso, ¿no? Digamos, para algunos Sí, abre una ventana para el progreso, para el avance, digamos, industrial, siempre para el capitalismo, obviamente, no para la población, pero, digamos, de estar en un clima de caída, de receso económico, a adaptarse es un gran salto. Y por China, digamos, supuesto. en este espacio aprovechó y creció, ¿no? Por supuesto, sobre todo cuando empieza a ver el modelo soviético, que empieza a hacer agua. A partir de la década del 70, a mediados de la década del 70, el modelo soviético empezó a hacer agua. Eh, la Unión Soviética empezó a tener grandes problemas para satisfacer las necesidades de su población, porque se había desfinanciado con la carrera espacial sobre todo, porque la carrera armamentista, de algún modo u otro, la Unión Soviética vendía armamentos, pero el tema de la carrera espacial desfinanció la Unión Soviética y empezó a tener un balance comercial negativo porque tenía que comprar mucha cantidad de alimentos. ¿Ustedes saben cuál era uno de los principales vendedores de alimentos a la Unión Soviética? Argentina. Argentina. La Argentina, sobre todo en el gobierno militar de Videla, era un gran vendedor de alimentos a la Unión Soviética. Es decir, había relaciones comerciales muy fluidas entre el gobierno militar argentino y el Soviet Supremo. Por eso usted decía que la cuestión política, ideológica, marxismo y demás, comunismo versus capitalismo, es, digamos, parte de una batalla más que nada cultural o ideológica, más que el problema real. Exactamente. No era una cuestión de tanto de política real como una cuestión económica. Hoy ya se sabe que es así, digamos. Todavía, bueno, sí circulan los mitos urbanos, que la guerrilla, la AAA, los militares. Bueno, ese no era el nudo del problema. Debajo de eso
había otra cuestión que tenía que ver con el cambio del modelo económico. Bueno, las nuevas tecnologías de la información y la conectividad, que es esa la sigla de las NTICs, hicieron que la industria se pudiese deslocalizar. Entonces la industria va a buscar mano de obra barata y va a buscar energía barata y va a buscar materia prima barata. Entonces, un mismo componente puede estar fabricado en distintos lugares, ¿no? Compramos, el ejemplo típico que uso siempre es el televisor. Nosotros comprábamos un televisor Sony, teóricamente japonés, pero que bueno, el tubo de rayos catódicos era fabricado en Japón, la carcasa y el control remoto, la carcasa se fabricaba en Taiwán y el control remoto se fabricaba en Corea, ¿no? Y después se ensamblaba en Japón, en Taiwán o en Corea y se vendía el televisor japonés. Esto es lo que se llama toyotismo, porque si Ford fue la protagonista de la segunda revolución industrial, Toyota, que es japonesa, será la protagonista de esta tercera revolución industrial. Porque justamente Japón se va a convertir en un centro de innovación tecnológica y poco a poco Japón va a fabricar el corazón de los componentes electrónicos, mientras que todos los periféricos de los componentes electrónicos se van a fabricar en Taiwán, en Corea del Sur o inclusive en Indonesia. Por ejemplo, los teclados de las computadoras, la mayoría son de Indonesia. Aquí se va a dar un fenómeno que se llama transferencia de tecnología. Cuando Estados Unidos invade Japón después de la Segunda Guerra Mundial, comienza a fabricar automóviles en Japón porque era más barato que fabricarlos en Estados Unidos. Ahí Estados Unidos hace transferencia de tecnología a Japón. Después Japón va a hacer transferencia de tecnología a Corea del Sur. Y Corea del Sur va a hacer transferencia de tecnología a Indonesia. Entonces, hoy vamos a ver que Corea del Sur, con uno de sus monstruos, Samsung, ya se convirtió en sí misma en un espacio de innovación y de producción de nuevas tecnologías. Y acá hay otro tema importante. La difusión de la televisión después de la Segunda Guerra Mundial va a ser importantísima para la difusión de pautas culturales. Ustedes hablaban de leer recién, ¿no? Y la importancia de la lectura, y que no importa lo que leamos, pero tenemos que leer. ¿Qué diferencia hay entre informarse de un hecho leyendo y entre informarse de un hecho mirando televisión? La distorsión que hay hasta que llega esa información realmente, cómo fue todo el proceso de distorsión, de que la distorsión. No me sale la palabra. Sí, proceso de distorsión. Hay un autor que habla sobre las 10 estrategias mediáticas, creo que es Chomsky, creo que es un autor, estrategias mediáticas de la comunicación, que habla de esto y que en una es esto de ir transformando la noticia para que sea una estrategia de marketing, informar y que no sea más que eso, atrapar al televidente. Exactamente. El tema es que la imagen es muy potente y nos lleva a copiar modelos, ¿no? No deja tanto lugar a la interpretación, eso es lo que pasa. Es que no deja lugar a la interpretación, exactamente, Paulo. Nosotros si leemos podemos ir y venir en lo que leemos y podemos interpretar. Y de alguna manera hasta la radio nos permite interpretar lo que escuchamos, ¿no? Nos imaginamos el locutor o el periodista, o si escuchamos música, el cantante, la banda, si fue grabado en vivo, si fue grabado en estudio, comparamos una versión de un tema con otra versión de ese tema. El radioteatro. El radioteatro, es decir, tanto la lectura como inclusive la radio nos permite el
trabajo de la operación simbólica, cosa que la televisión obtura, impide o realmente, sí, impide, no encuentro otra palabra, la producción simbólica. Entonces, vieron que a los viejitos, con esto el tema de la pandemia, les recomiendan no mirar televisión, porque los viejitos, sobre todo si tienen algún grado de deterioro cognitivo, tienden a creer todo lo que aparece en televisión y se angustian mucho, sobre todo cuando hay accidentes o robos que se repiten de manera constante. Los viejitos se angustian mucho, las personas mayores se angustian mucho. Y lo mismo pasa con los niños, les obtura el desarrollo de la capacidad simbólica, el exceso de imagen, no solamente De en televisión, informar sino pasas. en computadora. Sí, ay, Luciano, Luciano. de informar pasan a atemorizar, ¿no? Con esto que usted dice, porque esto fue, ¿te acordás mucho el año pasado que fue muy mediático esto de asustan, atemorizan? Hoy en día los asaltos hacia los ancianos que estuvieron siempre, pero ahora parece que se focalizan en eso. Como que lo hacen también para, en parte, decir, bueno, vende esto, pero a la vez a la Vende. gente, no sé, la sigo asustando y no me importa en consecuencia de qué. ¿No? Pasa mucho eso, y pasa mucho cuando el posicionamiento político del canal se nota mucho, ¿no? Y esas cosas parece como que atemorizaron el doble, ya sea cual sea la ideología que tienen, Sí, ¿no? sí. Pero atemorizan, en fin, porque la sociedad, el ciudadano es un sujeto que atraviesa un montón de situaciones más hoy en día que muchos de nosotros no salimos a la calle, no salimos a laburar en lo habitual, como muchos, y los ancianos que están full 24/7 adentro, dicen que te vienen a arreglar algo y te entran a robar, y esto que ahora te puedes contagiar por el perro, por el gato, por la mascota, que esto, que sí, que ahora volvieron a retomarlo en los portales de internet, que hoy en día también muchos ancianos empezaron a utilizar los celulares, ¿no? Esto para informarse también y establecer contacto, y eso también fue algo en contra, ¿no? También todo tiene pro y contra. Además se va a dar un fenómeno en el cual la televisión va a empezar a imponer no solamente los sesgos de realidad, que era esto que decía Luciano, sino también pautas culturales. Entonces, en la medida que no solamente circula la televisión, sino que nosotros a través de Internet podemos mirar canales de otros lugares del mundo, cosa que hace 50 años teníamos 4 canales y con un poco de suerte el canal 2. En cambio ahora, a través de Internet, nosotros podemos ver canales de televisión de otros lugares del mundo y de otros lugares del mundo pueden ver nuestros canales de televisión. Entonces, de esa manera se comparten modas, se comparte cultura y hay un movimiento que tiene que ver obviamente con la globalización, que tiene que ver con esto de la homogeneización de pautas culturales. ¿Sí? Aquí tenemos, me interesó esta foto porque así eran los televisores cuando yo era chica. Eso es un televisor, ¿no? Tiene algunos circuitos y lo que nosotros vemos, que son lamparitas, son las válvulas. El televisor a válvula, nosotros lo prendíamos, tardaba 3, 4, 5 minutos en calentar las válvulas, se prendía la imagen y cuando apagábamos la tele tardaba otros 5 o 10 minutos en irse la imagen en la medida que las válvulas se iban enfriando. El televisor era una cosa grande, pesada. Y posteriormente se inventaron primero los transistores que reemplazaron toda esta parafernalia de los televisores y los hizo mucho más livianos, sin esa necesidad de tener una caja tan grande. Y en cuestión de las computadoras, una vez que se fabrican primero los transistores y después los microprocesadores, se hacen mucho más pequeñas y ya pasan de las oficinas de investigación y de las oficinas de administración y de la industria, ya pasa a los hogares.
a partir de la fabricación de los microprocesadores, que hicieron a las máquinas mucho más chicas y portátiles, ¿no? Entonces nace la PC o la computadora personal de escritorio. Y lo que aquí vemos, que parece un 100 pies, es el primer microprocesador inventado por Intel, y que va a reemplazar a toda la parafernalia de válvulas, cables y de plaquetas que tenía una computadora que era muy grande. Bueno, ya como para ir cerrando, Luhrmann habla del nuevo paradigma tecnoproductivo. Entonces, un poco la idea es comparar lo que fue el paradigma moderno productivo del capitalismo industrial con el paradigma postmoderno o tecnoproductivo, como ustedes dijeron muy bien, a partir de 1973, la crisis del petróleo. El paradigma moderno ligado al modo de producción industrial y el postmoderno ligado al modo de producción postindustrial. Uno produce bienes y el otro produce bienes, pero también servicios, ¿no? Por ejemplo, las plataformas de ventas, las plataformas de redes sociales, la venta de servicios bancarios, la venta de servicios de internet. De una producción en serie en una fábrica pasamos a una tercerización de la producción, es decir, una parte se fabrica aquí, otra parte allí, otra parte más lejos. No toda la producción la hace la misma fábrica, sino que se terceriza en otras fábricas más pequeñas, más lejanas, con mano de obra más barata. Se terminan los grandes parques industriales y la producción se deslocaliza. Vieron que vimos el caso de Vietnam. Vietnam es uno de los países donde se deslocaliza la producción, sobre todo textil. Inglaterra deslocaliza en la India y la India deslocaliza en Vietnam. Del sistema de roles rígido del modelo industrial, pensemos en la película de Chaplin, Tiempos Modernos, a un sistema de roles flexible. En la antigua fábrica, una persona entraba a trabajar y a los 30 años se iba siempre al mismo puesto o haciendo un trabajo similar, y muchas veces era reemplazado por su hijo en el mismo puesto. Mientras que hoy nosotros entramos a un lugar del trabajo y un poco es que haces contabilidad, vas al banco, servís el café, arreglas la computadora, ¿no? Hacemos un poco de todo. Y en la escuela ni hablar. Si el mundo industrial se caracterizó por ser un mundo urbano, el mundo postindustrial, el centro de las ciudades se va despoblando. Hoy hablamos del caso de Detroit, pero si vamos al centro de la ciudad de Buenos Aires, al microcentro, se está despoblando. De un sistema de normas y de roles rígido, pasamos a un sistema de normas y de roles flexibles. De un sistema de economías cerradas, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría, pasamos a economías abiertas. De un trabajo protegido por leyes sociales a un trabajo flexible. De una distribución del ingreso a un aumento de la desigualdad. De culturas nacionales a una homogeneización cultural. De un Estado-nación con un territorio, un cuerpo de leyes y una población, pasamos a bloques económicos como el Mercosur, la Unión Europea, organismos supranacionales como pueden ser las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud. De relaciones internacionales a relaciones transnacionales. Antes las relaciones se daban entre estados,
Hoy las relaciones pueden darse entre un Estado y un organismo supranacional o entre un Estado y una empresa. Con la cuestión de las vacunas, los presidentes en persona llaman a las empresas para comprar vacunas. Cuando en épocas del Estado-Nación, un presidente habla con otro presidente, establece un tratado y hay un comercio bilateral, como teníamos nosotros con los países árabes. Vendíamos fruta de verdad, manzanas, y comprábamos petróleo, unos cortes de petróleo para facilitar el tratamiento del petróleo acá en la Argentina. Esto ahora cambió y los presidentes o los políticos hablan con los dueños de las empresas y hablan de igual a igual, o como ustedes también señalaron, en muchos casos una empresa tiene más poder que un Estado. Este es el nuevo orden mundial. Y pasamos del capitalismo industrial al capitalismo financiero, que esto es lo que vamos a ver sus consecuencias la clase que viene. Y aquí agregué a lo que decía la ficha, que hoy ya se está hablando de una revolución industrial, una cuarta revolución industrial o revolución industrial 4.0, en la cual se desarrolla, hay una fusión de tecnologías físicas, digitales y biológicas, y sobre todo se centra en lo que es la Internet de las cosas, que es la interconexión digital entre objetos, ¿no? Y una de las cosas más llamativas es la heladera que está conectada con el supermercado. Entonces nosotros cargamos en la heladera qué queremos tener como stock. La heladera manda un mensaje al supermercado, pide los productos, el supermercado trae, nosotros guardamos en la heladera y a medida que las bestias peludas van comiendo todo lo que hay en la heladera, la heladera le informa al supermercado que va bajando el stock. Poco recomendado para quien tenga hijos adolescentes, ¿no? Y finalmente ya se está hablando de una quinta revolución industrial en la cual se intenta que las computadoras funcionen como cerebros humanos. Esto es lo que se llama la inteligencia artificial. Y ahí hay un concepto que se llama conectoma, que es la manera en las cuales se producen las conexiones en nuestro cerebro. Nuestro cerebro está interconectado. Y hoy en día la inteligencia se mide a partir de la capacidad de conexión que tenga nuestro cerebro. Esa capacidad de conexión que tiene nuestro cerebro está siendo estudiada a fin de poder construir un cerebro artificial. Profe, Sí. también se está escuchando mucho el otro día, mientras hacíamos el trabajo que usted pedía, número 5, noté que también se menciona mucho en varios portales el concepto de transhumanismo, que refiere también un poco a lo mismo. Y hay muchas descripciones gráficas que van desde la evolución del hombre, ¿no? Hasta como último, que sería lo que va esta revolución 5.0, que sería directamente un robot, ¿no? Que sería como tendríamos una placa madre que pasaría a ser esta inteligencia artificial, pero también, sin ir más lejos, el caso que ya acá prima hace un montón de tiempo, ya previo a 2016, una de las razones por las cuales yo también me voy de la cadena de comidas rápidas donde trabajaba era por esta robotización, ¿no? Ya te generan autoservicio, puedes ir, pedirte solo, Claro. Ya tenés directamente, no sé, probablemente en algún momento la hamburguesa ya viene frizada y te la pones en un microondas y nada más, entonces es un empleado menos. Entonces son estas cosas que a la vez tenés que facilitar la producción, pero también tenés que pensar en el abarate de costos, y es prácticamente lo que se pensaba en un momento, ¿no? Y hoy como que vuelve, pero a nivel 5.0, y obviamente también con toda la evolución tecnológica que hay. Sí, y ese tipo de restaurantes ya existen en Japón, en Corea, en China, donde llegas, haces el pedido y te viene la cintita que te trae la comida. En Oriente se sientan, comen y se van. No existe esta cosa de me siento, estoy 1 hora, 2 horas, charlo. Eso es latino.
Eso, Argentina, bueno, Latinoamérica en general, España, Italia, los japoneses se sientan, comen, ni miran al otro y se van. Cuando llegue acá hay que resistir. Sí, no lo van a lograr, yo creo que no lo van a lograr. Esa cultura Primero, nuestra. cuando quieran entrar acá, no, se van a ir porque somos insoportables. Los latinos somos lo más insoportable que existe. O sea, nos Por matamos entre supuesto. nosotros, pero somos infumables para el resto del país. O sea, el resto del mundo, el resto del país. Para el resto de América también, los argentinos somos los infumables. Pero somos como eso, ¿no? Como la unión latinoamericana es como muy fuerte en ese sentido. La resistencia, hoy en día es un momento muy crítico en toda Latinoamérica, ¿no? Pero son estas cosas que son el proceso, porque ya se vienen todas esas cosas que venimos hablando desde, yo vengo viendo desde el primario, y ya están llegando, entonces es como que se viene el momento más heavy. No serán los zombies de los que tanto hablaban, pero sí son estos monstruitos tecnológicos. Y vieron que hay muchos libros y películas donde hay un futuro distópico respecto de la inteligencia artificial, ¿no? Eh, como todo, digamos, puede aparecer ese gran hermano que nos controla, ¿no? Como en la realidad que pinta Orwell, o también puede servir para que, por ejemplo, las personas que no puedan caminar por un daño cerebral caminen, o personas que se esté investigando mucho, las personas que no pueden ver, para ver si hay algún tipo de cableado que les permita ver. Ya hay personas que no podían escuchar y ahora pueden escuchar. Eh, digamos, puede utilizarse para beneficio de la humanidad. Bueno, el caso de Stephen Hawking, que no podía hablar y él pudo hablar a partir de una computadora, ¿no es así? Manejada solo con la vista. Esto ya ocurre con personas con daño cerebral severo y que no tienen daño cognitivo. Digamos, por un lado, pensemos en todo lo bueno que puede traer esa inteligencia artificial y bueno, y lo del gran hermano de alguna manera ocurre, ¿no? Sobre todo Profe, si profe, estamos conectados. Sí, Paul. y bueno, la ciencia tiene eso, puede ser usada para el bien o para el mal. Depende de quién la use y qué objetivos tenga. La bomba atómica atacó 2 ciudades, pero hoy en día la terapia con radiación ayuda a los enfermos de cáncer. Exactamente, ¿Quién es la persona que usa la tecnología y para qué? Porque si tiene buenas exactamente. intenciones, Inclusive María Curie utilizó la radiactividad junto con la hija, la utilizó para los hospitales de campaña para sacar radiografías a los heridos de guerra. Antes les cortaban las piernas a todos los que tenían lesiones o los brazos a los que tenían lesiones, y a partir de los rayos X ya se pudo ver dónde estaba el daño y ya se podía reparar. Entonces, digamos, salvó la vida y la movilidad de muchos jóvenes víctimas de la Primera Guerra Mundial. Después, bueno, ella no vio qué fue lo que ocurrió con la radiactividad, pero sí, es como todo. Y aquí sí quiero hacer una aclaración. Cuando hablamos del caso de la primavera árabe y del nuevo orden mundial, les recomendé, fíjense el concepto de nuevo orden mundial que está en la ficha y no lo busquen en internet, porque en internet aparecen las teorías conspirativas. En cambio, cuando nosotros nos referimos al nuevo orden mundial, nos referimos justamente a estas relaciones que no se dan solamente entre los estados, sino que sean entre los estados y los organismos, los estados y las empresas, los estados y las entidades supranacionales, ¿sí? Y que inclusive se rompe la simetría, ¿no? Antes la mayor potencia o el mayor poder lo tenían los jefes de Estado, y hoy un empresario puede tener más poder que un jefe de Estado. Y inclusive le pasa al presidente de los Estados Unidos, no solamente pasa acá, sino que en muchos estados poderosos el jefe de Estado está supeditado a lo que decidan
por ejemplo, una corporación industrial. Esto es muy claro en Estados Unidos y es muy claro en Brasil también. Bueno. ¿Alguna pregunta?